Bendiciones a todos, soy el pastor Freddy Zúñiga de la iglesia La Roca de Fort Myers. Bienvenido a mi podcast. Hoy quiero hablar acerca de los tabú de la bendición, venciendo el tabú de la bendición. Bueno, hay algo que he estado aprendiendo y leyendo un poco acerca de lo que es la economía en los cristianos, en las iglesias, y le va a sorprender lo que dicen las estadísticas. Cuando digo le va a sorprender es porque tenemos un Dios de favor, un Dios de bendición, un Dios de riquezas, pero a veces uno ve tanta necesidad, tanta situación, y eso me ha llevado a mí a escribir un libro que se llama Inversión de Reino, que pronto estará a la venta, pronto lo estaremos promocionando, y habla acerca de los cambios que he hecho en mi vida. Yo nací en el movimiento pentecostal. He crecido en todo lo que es el movimiento bíblico, pentecostal, apostólico, y a través de mis años he aprendido algunas cosas, he puesto por práctica otras, he eliminado otras, porque al final creo que la fe va más allá de lo que es enseñanzas, y es una oportunidad para tú elevar tu espíritu a cosas de revelación. Entonces, desde muy pequeño pude ver un paralelo, y creo que todos hemos podido ver ese paralelo en la vida acerca de bendición o el mundo y comparaciones. Bueno, yo no comparo realmente. ¿Por qué? Porque yo no me voy a ver como el mundo, voy a pensar como el mundo, pero estamos en este mundo. Así que una de las palabras que el Señor decía y hablaba era acerca del reino, el reino de los cielos, el reino de Dios. Cuando usted estudia todo lo que es el reino de Dios, usted se da cuenta que realmente en el cielo no hay necesidad, no hay escasez, no hay situaciones, y todo eso está aquí en la tierra, bueno, producto por el pecado del hombre, pero eso nos envuelve también a nosotros, los que creemos y tenemos fe y tenemos un Dios de bendición. Es por eso que hoy quiero hablar acerca de rompiendo los enigmas de las riquezas o de las bendiciones. Se maneja un falso concepto acerca de que humildad es pobreza. Yo no creo que humildad es pobreza, porque pobreza va relacionado a la necesidad, a las circunstancias, a la falta de oportunidades. Pero me gusta lo que la Biblia dice, porque en la Biblia habla tanto de bendición, habla tanto de riquezas. El mismo Dios en la Biblia dice que Él da la sabiduría para las riquezas. Así que el dinero no es problema, el problema es el amor al dinero, la avaricia. Y nos enseñan simplemente a ser codependientes más que ser bendecidos. Y es aquí donde yo quiero hablar en este podcast acerca de venciendo los enigmas y todo este tabú acerca de la bendición. Bueno, en la Biblia me gusta, hay varios conceptos bíblicos y de parábola que yo estoy incluyendo en el libro. Y el libro es una mezcla entre testimonios, práctica y revelación, y con un fin, poder alcanzar objetivos. Así que quiero hablar acerca de la parábola de los talentos, que es la parte más eficaz y más directa, donde podemos encontrar, amén, a muchas riquezas de sabiduría. Y la Biblia dice que Dios le dio talentos. A uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. Siempre pensaba yo, ¿por qué uno le dio 5, a otro 2 y al otro 1? Bueno, habla de capacidad, amén. Pero una de las cosas que yo puedo observar es cómo ellos se movieron o qué hicieron con ese talento. La Biblia dice que al que tenía 5 talentos, él fue y negoció. El que tenía 2 talentos multiplicó. El que tenía 1 talento lo enterró. Bueno, los talentos no simplemente representa dinero, representa dones, habilidades, oportunidades, ideas, recursos. Eso es un talento. En ocasiones la gente dice, bueno, es dinero. Bueno, yo creo que las bendiciones vienen con ideas creativas.
Si podemos ver los inventores, que son los que más desarrollan riquezas, cuando alguien inventa algo, bueno, esa idea le produjo algo. Hay algo que yo quiero decir, y es que en las estadísticas, mirando las denominaciones, la iglesia pentecostales se encuentra en las iglesias más difícil de económicamente más difícil. Y eso me llamó la atención porque tenemos la verdad, tenemos el nombre de Jesús, tenemos la revelación de Dios, nos movemos en el Espíritu, somos pentecostales apostólicos, pero las estadísticas dicen que las iglesias pentecostales, dentro de todas las denominaciones, son las iglesias de más bajos recursos económicos. Pero también cuando hacen el sondeo acerca de las iglesias que en su dar, en el dar, estoy hablando de dinero, ofrendas, es más limitada, son las iglesias pentecostales. Las iglesias pentecostales son las iglesias que tienen más bajo dar en voto, más bajo dar en diezmos y más bajo en dar ofrendas. No voy a hablar acerca de otros concilios ni otras denominaciones. Me interesa hablar de la iglesia pentecostal de la cual yo pertenezco. Soy pentecostal apostólico. Entonces, cuando veo las estadísticas, que las estadísticas tienen un 94% de aprobación o de verdad, veo que tenemos una verdad, un entendimiento acerca de lo que es la deidad de Dios, pero nuestra respuesta hacia Él es totalmente diferente a como lo hacen otras denominaciones, otros concilios. Y mi pregunta es, ¿pero por qué lo manejamos de esa manera? ¿Por qué el 20% de una iglesia es lo que normalmente diezma? Entonces, ¿qué hacemos con una verdad de una deidad, de quién es Dios, cuando el mismo Señor en Malaquías dice: me habéis robado en vuestros diezmos, ofrendas y todo lo demás? Entonces, hay algo que no encaja, hay algo que hay como falta una pieza, y yo le llamo la pieza que une o que revela, amén, lo uno con lo otro. ¿Cómo yo puedo tener un Dios que todo lo puede, la verdad de un Dios, y simplemente no dar mi diezmo, robar y caer en ese punto y entender que la palabra de Dios dice que Él va a abrir la ventana de los cielos y va a derramar abundancia y va a reprender cosas que es lo que nos roba las bendiciones? Entonces, si podemos ver el actuar de la iglesia frente a la verdad, tenemos una verdad, pero nuestra respuesta no es una verdad. Nuestra respuesta es muy diferente. Entonces, ¿cómo vamos a conocer una verdad a no ser que sea revelada? Muchos tienen el conocimiento, pero no la revelación. Es por eso que quiero hablar acerca de venciendo estos talentos, porque venciendo estos enigmas, estos tabús financieros, porque Dios quiere que seamos bendecidos. La Biblia dice: amados, deseo que sean prosperados en todas las cosas. Amén. Dios ama el prosperar a sus hijos. Amén. Él se goza de prosperar a sus hijos. Y la bendición de Dios es una, no son las bendiciones de Dios. La Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Y es una. Entonces quiere decir que todos tenemos una bendición sobre nuestras vidas que desarrolla ciertas cosas, pero la bendición se va a manifestar en tu vida a través de revelación, de obediencia y de poder honrar a Dios. La Biblia dice que el que lo honra a Él lo honra. Entonces, una de las cosas que yo veo que pasa en la necesidad es que se vive con miedo. No me alcanza, no lo puedo comprar, por si viene algo. Y eso es algo que hay que realmente vencer. Cuando vemos la persona que recibió el talento, un solo talento, dice que lo enterró porque tuvo miedo. Bueno, en mi libro yo estoy hablando acerca de invertir, es multiplicar. Invertir es multiplicar. El término invertir es tomar y multiplicar lo que tienes en algo más.
Esta persona que tomó un solo talento, él lo escondió. Pero el que recibió 5 talentos dice que él negoció. La palabra negociar hizo tratos. Y el otro multiplicó. Entonces, la palabra invertir en nuestra mente no existe en la mente del pentecostal. ¿Por qué? Porque somos muy autodependientes. Dios es mi bendición, Dios me va a proveer, Dios me va a ayudar. Y el 80% de las iglesias, de las personas en la iglesia pentecostales, sufren de necesidad, sufren de situaciones. Y viven orando, viven ayunando, pero nada pasa. Y se habla de la prueba de los 7 años, la prueba de los 15 años, la prueba de los 21 años, la prueba de los 40 años. Bueno, ¿cuándo vas a pasar la prueba? Entonces, debemos de entender los parámetros del cielo en cuanto a lo que la Biblia nos enseña, que es el modelo bíblico, para así poder vencer el miedo. Yo tengo un lema que es mi favorito, siempre lo tengo cerca, es: miedo termina donde fe comienza. Entonces la fe es moverse en dimensiones totalmente diferentes a lo que nos rodea, es creer por algo. El miedo es el enemigo número 1 de la bendición. Entonces, si los talentos representan habilidades, oportunidades, tiempo, ideas, recursos, ¿por qué nos da miedo hablar de las ideas? Hablar de los recursos, hablar de nuestros planes. ¿Por qué nos da miedo? ¿Sabe? Esas ideas las pone Dios. Dios te va a poner ideas que son semillas para que en ti, que somos tierra, se multipliquen. Pero si tú entierras esas ideas y pierdes la habilidad de poder plantarlas, siempre vas a depender de una condición o una situación. En la iglesia yo enseño: ¿tu fe te alcanza para ser un empleado o tu fe te alcanza para ser un dueño de compañía? Hay una gran diferencia entre ser empleado y entre ser dueño de compañía. Un empleado lo único que pide, le pueden dar, es un incremento de su salario. Pero un dueño de compañía es alguien que puede cerrar tratos, que puede cerrar contratos. Yo soy pastor, hace 10 años soy pastor, llevo en los Estados Unidos 26 años. Cuando llegué a los Estados Unidos, solamente trabajé un año para alguien y de allí ya comencé a trabajar por mi propia cuenta. Un año aprendí a hacer algo y después, cuando aprendí a hacer algo, empecé a fabricarlo y a desarrollar ese producto y Dios me bendijo grandemente. Entonces yo sé lo que es tener una idea y desarrollarla, poder entrar en competitividad con otras compañías, pero la idea que Dios te da es una idea que marca la diferencia. Yo viví esa situación, competí con grandes compañías en el negocio que yo tenía y ellos estaban muy estructurados a nivel nacional y a nivel del mundo, y yo solamente tenía una compañía. Entonces lo que yo hice fue que le oré a Dios: dame una idea creativa. Dios me la dio y éramos a casi 8 personas compitiendo por unos contratos que queríamos desarrollar, y mi idea creativa causó que la compañía que estaba contratándonos se fijara en mí y al final diera el contrato. Entonces yo siempre voy a animar a todo el mundo: ponga sus propias compañías a partir de ideas que Dios le da. Recuerde cuando la mujer viuda fue donde el profeta a quejarse. Mira, vemos 2 factores. Uno, el esposo de ella que había muerto había sido un hombre fiel, pero dejó a la familia pobre. ¿Por qué? ¿Por qué dejar nuestra familia pobre? ¿Por qué nuestros hijos ser a la jubilación de nosotros los padres? Porque no tomamos decisiones sabias. Y eso es lo que quiero animarlo a todos a que nos podamos involucrar en lo que es tomar los recursos y poderlos invertir. La mentalidad de reino se llama multiplicación. El mismo Señor dijo: fructificad y multiplicaos. Es el primer concepto del libro de Génesis. Fructificad y multiplicado. En otras palabras, crean algo, multiplíquense, produzcan. Entonces,
Prosperar no es acumular. Prosperar es poder tener para dar. La Biblia dice en el Nuevo Testamento, cuando la iglesia primitiva comenzó, que vendían sus propiedades y las repartían. Yo estuve en Israel y estoy hablando con rabinos acerca de este concepto y les pregunté, ellos vendían todo lo que tenían y ellos dijeron no, tenían muchas propiedades y vendían parte de su propiedad y la podían dar. Yo lo viví cuando nosotros quisimos comprar el edificio donde estamos. Una hermana vino que iba a comprar una casa y puso todo un cheque de miles de dólares sobre el escritorio para lograr comprar la casa de Jehová, poder comprar la iglesia donde Dios traería las almas. Y es un nivel de entendimiento, pero es un nivel de fe. Entonces es muy importante entender que la mentalidad del reino se llama multiplicar. Si un pastor no tiene mentalidad de reino, nunca va a multiplicar su iglesia a otro nivel. Nunca va a expandir. Porque el primer pensamiento de las personas se llama límite. Somos tan limitados y ponemos nuestra falsa confianza en oremos que Dios nos ayude. Hermano, Dios te va a ayudar a emprender. Si Él te da una idea, Él la va a desarrollar. Entonces, quiero decirte que la bendición no es miles de dinero. La bendición es multiplicar lo que tienes. Porque lo que multipliques es lo que va a proveer el favor y la bendición sobre tu vida. El problema no es tener recursos, sino que los recursos te tengan. El cristiano no está llamado a ser pobre, sino libre. Muchos decimos, somos libres del pecado, pero no de la pobreza. ¿Te alcanza el salario? ¿Vives cada mes alcanzado? Esto es lo que yo normalmente veo en muchas iglesias. No logramos tener el mes completo. Nos termina faltando. Y porque todo eso termina faltando, ¿cuál es lo que hacen? Terminan tomando de los diezmos, de las ofrendas, y lo que te va a permitir abrir las puertas de la bendición es lo que termina siendo tu misma tumba. La pobreza no glorifica a Dios. Dios se glorifica en tu bendición, en tu favor. Yo soy papá. Yo quiero ver mis hijos exitosos. Es el carácter de un padre. Sentir gozo y satisfacción porque sus hijos son exitosos. Entonces, nuestra pobreza y nuestra necesidad, ¿quién está exaltando? ¿Al Dios de bendición o al diablo, que es el que roba? ¿Por qué? Porque la pobreza glorifica al diablo. La bendición glorifica a Dios. ¿Sabe qué es pobreza? Que estás haciendo las cosas mal. Que estás enterrando el talento, los dones, lo que Dios te ha dado. Pero Dios se glorifica cuando tú crees en Él. Él desea bendecirnos porque la verdadera fe produce fruto visible. Usted no puede tener un Dios de bendición y vivir en extrema pobreza. Y yo no tengo problema con hablar estas cosas porque sé que más son los pobres que los ricos. Pero hablamos de un pueblo que es bendecido, de un pueblo que ha sido empoderado. Amén. Entonces, debemos de entender el concepto de administración. Así que, si usted me pregunta, pastor, ¿es pecado la riqueza? No es pecado. La prosperidad viene de Dios, la bendición viene de Dios. Y para eso hay que hacer ciertas tareas y aprender e incrementar nuestro conocimiento. Y esta va a ser la primera parte de esta enseñanza, venciendo los enigmas o los tabús de la riqueza. Somos un pueblo bendecido, tenemos un Dios bendecido. No lo dude, solamente que empiece a orar: Señor, dame sabiduría y discernimiento. No sea conformista con lo que tiene. Algo tienes en casa. El profeta le dijo a la mujer: ¿qué tienes en casa? Es la misma palabra que Dios me ha dicho a mí: ¿qué tienes en casa? Para mis negocios, para la iglesia, para el avance de mi familia, para el avance de mi economía. Así que quiero animarlos a todos. Únanse a este podcast que va a estar hablando de favor y bendición. Vamos a estar hablando de administración, de inversión y de lo que es el mundo global. Bendiciones a todos. Soy el pastor Freddy Zúñiga de la iglesia La Roca de Fort Myers y vamos por más. Bendiciones.